¿Sabe usted cuál es la importancia del tiempo y el espacio en la enseñanza de la historia? A reflexionar acerca de cómo desarrollar en nuestros alumnos las nociones de tiempo y espacio histórico, así como a conocer algunas sugerencias didácticas para la enseñanza de la historia. Quédense con nosotros. Bienvenidos al segundo programa de historia de la serie Entre Maestros. Uno de los retos en la enseñanza de esta asignatura es lograr que nuestros alumnos desarrollen nociones y habilidades específicas que les permitan comprender los procesos históricos. Dos nociones importantes son el tiempo y el espacio. Estas se relacionan con otras estrechamente como causalidad, continuidad, cambio, simultaneidad y herencia cultural. En este programa hablaremos de las principales características de la noción de tiempo y espacio histórico. Para hacerlo, hoy nos acompañan la maestra Blanca Garcés Díaz, el profesor Jesús Francisco López y la doctora Luz Elena Galván. Bienvenidos. Estamos de nuevo en el Museo Nacional de las Intervenciones. Y para comenzar, veamos una cápsula sobre la noción de tiempo histórico. Uno de los propósitos de la enseñanza de la historia es que los alumnos desarrollen nociones de temporalidad que les permitan comprender los acontecimientos y los procesos de cambio que experimentan los seres humanos y las sociedades a través del tiempo. Una noción fundamental en el estudio y enseñanza de la historia es el tiempo histórico, ya que todo acontecimiento o proceso transcurre en el tiempo. Esta es una noción difícil de desarrollar por nuestros alumnos y su comprensión es gradual durante la educación primaria. En los primeros años se requiere que el niño domine el tiempo personal y el tiempo convencional para que cuente con elementos que le permitan entender el tiempo histórico. Debemos explicarles que hay acciones de hombres y mujeres del pasado que se han desarrollado en tiempos remotos a nuestro acontecer actual. La noción de tiempo histórico está relacionada con la comprensión de periodos o etapas. A este respecto, uno de los propósitos de la asignatura es que los niños logren ubicarse en un antes y en un después para así adquirir un esquema de ordenamiento secuencial. La información adquirida y sistematizada permitirá que los alumnos y alumnas vayan construyendo un esquema temporal de las grandes épocas de la historia de México y del mundo. El maestro debe ayudar a que los niños y las niñas tengan elementos que les permitan entender que el pasado tiene una dimensión humana. Es decir, que las personas del pasado también jugaban, se enojaban, se casaban, construían casas, contaban historias, interpretaban su música, criaban a sus hijos y morían. Es preciso estimular a los niños a identificarse con personas del pasado. A imaginar, por ejemplo, lo que podía significar ser un minero en el siglo XVIII o un pintor en la época del Renacimiento. El uso de la imaginación para recrear acontecimientos y procesos es un recurso valioso para la comprensión del tiempo histórico.
Una manera de acercar a los alumnos a esta noción es aprovechar los recursos que nos brinda nuestro entorno. Los niños podrán acercarse más al pasado si se les lleva a lugares que poseen valor histórico, como zonas arqueológicas o construcciones antiguas. Las visitas también promueven el desarrollo de la imaginación y la sensibilidad para valorar nuestro patrimonio. Acabamos de ver una cápsula sobre el tiempo histórico. Ahora los invitamos a conocer qué es para nuestros alumnos el tiempo. Sus respuestas son de interés para comprender las dificultades que enfrentamos los maestros al trabajar esta noción. Las semanas, los meses, los años, los segundos, los minutos, los días, las semanas, los meses, los años y los siglos. Con las horas y con el calendario. Viendo el sol, la luna, el reloj. Con el reloj, el calendario. De acuerdo con las respuestas de los niños que acabamos de ver, ¿qué dificultades enfrentan los alumnos y las alumnas en la comprensión del tiempo histórico, maestra Luz Helena? Hay que partir del hecho de que el tiempo es un concepto totalmente abstracto. Entonces, cuando uno se enfrenta a un niño que tiene menos de 11 años de edad, lo que él va a percibir principalmente es su tiempo individual, ya que es diferente al tiempo histórico. El tiempo histórico hay que recordar que es un tiempo que va a cambiar, que es un tiempo que tiene coyunturas y que el chico va a empezar a comprender entre los 11 y 13 años de edad. Yo creo que eso hay que tenerlo muy presente, ¿no? El niño tiene dificultades para ubicar la noción temporal. Hasta los 7 años aproximadamente el niño confunde la noción temporal y la noción espacial. Entonces es difícil para el niño pensar en horas y pensar en años a la vez. Lo que aquí es evidente que esa noción temporal no está muy desarrollada. La noción temporal no se nace con ella, sino se desarrolla. Se debe desarrollar en forma paulatina, en una forma organizada, de tal forma que esa noción incipiente del niño temporal sea con la ayuda del maestro, pero sobre todo que domine su tiempo convencional. El tiempo convencional lo debe empezar a dominar, de acuerdo como se vio en las entrevistas, con las horas, los días, los meses y el año, hasta llegar a un desarrollo de acuerdo con su propio desarrollo cognitivo intelectual a que domine la noción temporal de siglos o milenio. Blanca, ¿cómo puede el maestro ayudarlos a tener una mejor comprensión? Yo creo que primeramente tenemos que hacer que el niño se sienta parte de una sociedad, se sienta parte de un medio histórico y que él forma parte de una historia, ¿sí? Y yo creo que una de las mejores maneras es haciendo su propia vida personal, su línea de tiempo personal, su línea de tiempo familiar, donde el niño va a ubicarse, que es un ser que ha pasado momentos y estos momentos hacen su propia historia. ¿Sí? Perfecto. Maestro Francisco, ¿qué nociones de temporalidad están implícitas en las respuestas de los niños? Bueno, hemos dicho que el niño mide el tiempo a partir de sus propias acciones. Ajá. ¿Sí? Entonces, la noción temporal hay que ayudarle a desarrollarla conforme ubique el tiempo convencional. En las respuestas que hemos visto, que hemos analizado, están presentes algunas nociones, pero directamente con el tiempo del propio niño, es decir, su tiempo personal. El niño deposita todo lo que ya pasó en una misma bolsa que se llama pasado. Él no distingue en sí de un acontecimiento que sucedió hace 400 años con el que sucedió hace pocos años. Entonces, esa noción de tiempo es necesaria, pues, ubicarla primeramente en la noción de tiempo personal y a partir de ahí desarrollarlo con el tiempo convencional en forma gradual, en forma sistemática. Estarlo llevando, perfecto. Luz Helena, ¿podrías abundar al respecto, por favor? De alguna manera hay que recordar que para llegar al tiempo histórico hay que pasar por el tiempo individual, después el tiempo físico, el tiempo social y finalmente llegamos ya al tiempo histórico. Entonces es un proceso y eso es lo que nosotros tenemos que tener muy claro. De otra manera, pues nos desesperamos porque nuestros alumnos no comprenden qué es lo que les estamos diciendo. Entonces hay que hacer paulatinamente todos estos cambios.
Seguimos aquí entre maestros. Continuando con nuestro tema del día de hoy, el espacio y el tiempo en la historia, presentamos una entrevista al doctor Carlos Aguirre Rojas, quien nos habla sobre la noción del tiempo histórico. El tiempo histórico es un tiempo esencialmente social, no de los relojes, no de los calendarios, sino de los hechos, de los fenómenos y de los procesos históricos. Y entonces, por ejemplo, si en el tiempo físico un día es siempre idéntico a cualquier otro día, si un año es exactamente igual a cualquier otro año, en el tiempo histórico los tiempos son flexibles, los tiempos son elásticos. Y tenemos, por ejemplo, un tiempo que es muy diferente cuando estamos viviendo una época de revolución social que cuando estamos viviendo una época, digamos, de evolución tranquila o de transformaciones mucho más lentas. Si el tiempo físico es solo uno, no existe más que un solo tipo de tiempo físico, el tiempo histórico es múltiple. Y no es lo mismo entonces cuando hablamos del tiempo de los acontecimientos, del tiempo de los ciclos y del tiempo más largo, del tiempo corto, del tiempo medio y del tiempo más largo. No es igual, evidentemente, el tiempo, por ejemplo, de una coyuntura electoral, el tiempo de unas elecciones políticas, que el tiempo de un ciclo económico, que el tiempo, digamos, de un progreso económico sostenido durante 15, 20, 30 años, y luego también de un descenso económico sostenido de 15, 20, 30 años. Como no es lo mismo tampoco estos dos tiempos del tiempo más largo, más profundo, más estructural, por ejemplo, de las mutaciones del clima, por ejemplo, de fenómenos, digamos, como una idea de la muerte, una idea, digamos, del amor, una actitud hacia el trabajo. Ahora los invitamos a reflexionar sobre otra noción, el espacio histórico. Veamos la siguiente cápsula. La historia de los seres humanos transcurre en un tiempo y en un espacio determinado. Por ello, al enseñar historia, debemos tener en cuenta el espacio donde se desarrollaron los procesos históricos. El medio geográfico es uno de los elementos fundamentales que influyen en las formas de vida, en la organización social y en las costumbres. Su influencia es innegable en la historia de una sociedad. Por ejemplo, las culturas de Mesopotamia, Egipto, China e India se establecieron en las orillas de grandes ríos con tierras fértiles para cultivar. Así, el medio geográfico favoreció el desarrollo de estas grandes civilizaciones agrícolas. Las sociedades, al establecerse y desarrollarse, transforman el medio que habitan. Por esta razón, el medio geográfico se ha transformado paulatinamente por la acción humana. Comprender la interacción que existe entre el ser humano y su medio ayuda a los alumnos a conocer los diversos factores que intervienen en el desarrollo de una sociedad. Un recurso que nos apoya para explicar la noción de espacio histórico son los mapas. Además de servir como medio para ubicar y localizar asentamientos o culturas, son útiles para organizar la información y para reflexionar sobre determinados procesos en la historia. El estudio del espacio geográfico permite valorar la importancia del medio en el desarrollo de la humanidad, las formas en que éste ha condicionado la existencia de los seres humanos y cómo el hombre a su vez lo ha transformado de acuerdo a sus necesidades. En nuestra cápsula anterior vimos la importancia que tiene la comprensión de la noción de espacio histórico en los alumnos y alumnas. Al respecto nos gustaría preguntar a nuestros invitados. Luz Helena, ¿qué entendemos por espacio histórico y por qué es importante el desarrollo de esta noción en la comprensión de los sucesos y acontecimientos históricos? Bien, hay que partir del hecho de que la historia tiene dos ejes muy importantes, que son el tiempo, del cual hemos venido hablando hace un momento, y el espacio. Al mismo tiempo, espacio y tiempo nos van a permitir pensar históricamente. De aquí la importancia de enseñar esta noción de espacio unida con el tiempo. De alguna manera nosotros, si estamos enseñando la historia del descubrimiento de América, por ejemplo, podemos enseñar estos dos espacios, el espacio europeo que sucedía en Europa un poco antes de 1492 y que sucedía en América un poco antes de 1492. Son dos espacios diferentes, pero en un mismo tiempo. Aquí podemos unir ya la temporalidad con la espacialidad y de este modo enfrentar este problema de unir el espacio con el tiempo. Bien.
Maestro, ¿quiere agregar algo? Sí, espacio. En este concepto podemos ver la asociación de hechos fundamentales con la época y región en que sucedieron los hechos. Es innegable la influencia que el medio geográfico tiene en el ser humano, pero también cómo el hombre ha transformado esa región geográfica precisamente para construir su propia sociedad. Tenemos un ejemplo claro que obliga a pensar los alumnos en la Revolución Mexicana. Cómo es un proceso que se desarrolla en todo el país, sin embargo hay unas regionalidades. ¿Por qué en el norte se da un proceso de una forma y en el sur de otra? ¿Por qué la gente del desierto, por ejemplo, en esa misma época, tiene una forma de pensar propia, una forma de vestir, una forma de producir, una forma de pensar, hace unidad con el sur, que es otro medio geográfico? Sin embargo, ese mismo proceso, ¿cómo se concatena? Es decir, en este caso, pues el espacio geográfico, aunque tenga sus propias particularidades, está ligado directamente con el tiempo histórico también. Corresponde, pues, por medio de actividades, desarrollar esa relación y que el niño vaya haciendo el análisis y esa reflexión sobre la relación tan estrecha que hay, como dijo la maestra, en espacio y tiempo. Maestra Blanca, ¿qué otros recursos didácticos podemos utilizar para la enseñanza de esta noción? Pues aparte de los mapas históricos, podemos llevarlos a museos, a zonas arqueológicas, al centro histórico, dependiendo del tema que estemos viendo, ¿sí? Esto va a ayudar al niño a que entienda que la historia sucedió en un espacio determinado, ¿sí? Donde el hombre ha intervenido para transformarlo. Sí, maestra. También creo yo que otra forma de ayudarlo a comprender esto es por medio de la comida. Algo tan sencillo como lo que comemos nosotros a diario. Por ejemplo, las típicas quesadillas no serían tan típicas si del espacio español no nos hubiera llegado al espacio mexicano, por decirlo de alguna manera, el aceite. Hay que recordar que nuestros antiguos mexicanos comían todo asado o cocido, mucho más sano que nosotros, por supuesto, no tan sabroso. El aceite ha hecho entonces que las quesadillas con quesito, por supuesto, entonces ¿de dónde viene el queso? Pues otra vez volvemos al espacio europeo, vienen las vacas, de ahí viene la leche, viene el queso. Entonces es una forma sencilla de explicar cómo estos dos espacios se unen y se unen en nuestra comida cotidiana. Incluso podemos trabajar con los chicos en una clase, bueno, ¿qué es lo que tú desayunaste esta mañana? ¿Qué es lo que tú comiste el día de ayer? Y vamos viendo cómo siempre esos dos espacios se van imbrincando. Perfecto, gracias. Maestro. Otro recurso serían las ilustraciones, por ejemplo. Si el niño compara una ilustración de un habitante de un clima completamente nevado, por ejemplo, un esquimal, o que compare esa ilustración con un habitante del desierto del Sahara, y ahí esas mismas ilustraciones le van a decir mucho. Y ya de acuerdo con el proceso enseñanza-aprendizaje, que reitero, la propia enseñanza de la historia va a colaborar muchísimo en estas nociones, él va a discernir el por qué visten así, el por qué se conducen de esa forma, el por qué viven en diferentes tipos de habitación. Otro recurso también pueden ser los videos, que hay bastantes sobre diferentes culturas, en diferentes épocas, en diferentes medios. También puede ser la elaboración de mapas históricos, elaboración y lectura. Es decir, en el proceso de la Revolución Mexicana, ¿en qué lugares se dieron los hechos más significativos? ¿Cómo fueron? ¿Por qué fueron? ¿Cuál fueron la ruta que siguieron? Todo eso ayudará a construir en el niño las nociones temporales y espaciales y sobre todo la ubicación del espacio histórico. En nuestros primeros dos segmentos hablamos del tiempo y el espacio histórico. Veamos ahora una cápsula sobre la línea del tiempo, un recurso didáctico que apoya la comprensión de dichas nociones. Uno de los propósitos de la enseñanza de la historia es que los alumnos desarrollen un esquema de ordenamiento de las grandes épocas que les permita ubicar en el tiempo los acontecimientos y procesos, su secuencia, duración y continuidad. Para ello, podemos utilizar la línea del tiempo. Este recurso gráfico puede elaborarse de distintas maneras. Por ejemplo,
Podemos construir líneas del tiempo que representen toda la historia de la humanidad o que manejen periodos o temas específicos. Pueden ser murales o individuales. El diseño y elaboración de las líneas es sencillo y depende de nuestra imaginación y la de nuestros alumnos. Primero se traza una línea eje que deberá dividirse proporcionalmente en años, décadas, siglos o milenios, de acuerdo a los hechos o periodos históricos que se deseen representar. Por ejemplo, si se elabora una línea del tiempo de historia universal con la periodización convencional, tendrá que dividirse en prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea, cuidando siempre que la duración de cada periodo se represente a escala. También es conveniente indicar de alguna manera el hecho que marca la transición entre un periodo y otro. Por ejemplo, la aparición de la escritura, que se ubica aproximadamente hacia el año 4000 antes de nuestra era, determina la división entre prehistoria e historia. La caída del Imperio Romano de Occidente marca el tránsito de la Edad Antigua a la Edad Media, que inicia en el año 475. Por su parte, el encuentro de dos mundos en 1492 marca el inicio de la Edad Moderna, y con la Revolución Francesa entramos a la Edad Contemporánea. Para que nuestros alumnos y alumnas perciban de manera gráfica la duración y secuencia de cada época representada, podemos utilizar distintos colores para cada una de ellas. La línea puede ilustrarse con dibujos, fotografías, mapas o textos breves que sean representativos del periodo histórico. Su elaboración contribuye a que las alumnas y los alumnos desarrollen habilidades de búsqueda, selección e interpretación de información de las épocas a representar. Existen varios recursos didácticos para trabajar la noción de tiempo y la línea es solo uno de ellos. De acuerdo a lo que vimos en la cápsula anterior sobre la línea del tiempo, nos gustaría conocer sus sugerencias. ¿Nos pueden proporcionar algunos ejemplos de cómo trabajar la línea del tiempo, Luz Helena? Sí, la línea del tiempo la podemos utilizar también para unir estos dos conceptos que acabamos de hablar hace un momento, del espacio y del tiempo. Podemos utilizar la parte vertical de la línea del tiempo para precisamente poner las fechas, digamos toda la temporalidad, por así llamarlo, y la parte horizontal nos puede ir sirviendo para ir poniendo el espacio. De alguna manera podemos explicar la historia de México, algún periodo importante, por ejemplo, vuelvo otra vez al descubrimiento de América, y en la parte horizontal podemos ir explicando de alguna manera lo que sucedía en ese mismo momento en otra parte del mundo, en este caso en Europa, que sucedía un poco antes de 1492, que sucedía en 1492, que sucedía después. Esto nos puede ayudar otra vez a situarnos en el espacio, en el tiempo. Nos puede ayudar también a explicar una clase sobre lo que ahorita estamos viendo, que sería este maravilloso Museo de las Intervenciones, una clase sobre la intervención norteamericana en 1847, y qué sucedía en ese momento en los Estados Unidos, que sería la pregunta que nos haríamos. Eso lo podríamos trabajar en la parte baja. La línea del tiempo nos va a ayudar entonces a combinar precisamente el espacio con el tiempo. Perfecto. ¿Y qué otros recursos didácticos podemos utilizar para que nuestros alumnos comprendan la noción de tiempo histórico y cómo trabajarlas en clase? Pues hay muchos, por ejemplo, viajes imaginarios donde el niño se traslada a cierta época, por ejemplo, la independencia, y el niño imaginariamente está viviendo qué pasó en la independencia, cómo era su forma de vestir, qué comían, a qué jugaban los niños. Es una forma muy buena, un recurso muy bueno para esta noción de tiempo. Otra noción de tiempo es llevando fotografías ellos mismos. Muchos de sus abuelos de los niños estuvieron dentro de la revolución, podían llevar fotografías, documentos, haciendo entrevistas. Hay muchos recursos de los que podemos tomar, ¿sí?, para esta noción. Sí, maestro Francisco. El espacio y el tiempo van ligados. Todo hecho entonces sucede en el espacio y en el tiempo.
Y un recurso didáctico privilegiado para ubicar esto es la línea del tiempo. Como la maestra Lucelena lo ha comentado, podemos ubicar un hecho que sucede en nuestra historia nacional, por ejemplo, en la época de la Reforma, con una cronología. La línea del tiempo debe llevar una cronología, es decir, la métrica de la historia. Debe llevar también una secuencia causal. Que tenga, ese hecho tuvo una causa y tuvo unos efectos. Y también debe llevar un orden posterior que nos indique que los hechos que suceden ahí fueron consecuencia del pasado y tendrán también una influencia definitiva en lo que vendrá después. De alguna manera, también otro recurso didáctico puede ser la historia oral, ampliando un poco lo que la maestra ya nos explicaba, en el sentido de que el niño puede preguntarle a su padre o a su abuelo cómo era el tiempo en que ellos vivían, cómo eran sus casas, cómo era su escuela, qué comían cuando ellos salían al recreo, si era la misma comida que hoy en día comemos. Y esto nos va a ayudar a situar al niño en un pasado y en un presente. Esto nos puede ayudar, como decía ya Bloch en algún momento, en que el niño se parece más a su tiempo que a su abuelo, porque el niño es fruto de su tiempo, de un tiempo. Sin embargo, si cuenta con la posibilidad de poder entrevistar, preguntarle a su abuelo sobre su pasado, el niño podrá entender que hay un ayer y hay un hoy. Además, si el abuelo no vivió en la Ciudad de México, si el abuelo vivió en Yucatán, entonces ahí tenemos otro elemento más, volvemos a lo mismo, al espacio. El abuelo vivió en Yucatán, cómo era la vida en Yucatán y cómo es la vida de este niño hoy en día en la Ciudad de México. Este tipo de comparaciones son muy importantes para que él aprenda su hoy y su ayer, su presente y su pasado. Ahora escucharemos lo que el doctor Carlos Aguirre Rojas comenta acerca de la importancia de trabajar el tiempo y el espacio histórico. Yo creo que efectivamente no puede existir ninguna concepción en general del mundo y por tanto tampoco una concepción de la historia sin una clara noción del espacio y sin una clara noción del tiempo. Son categorías fundantes de cualquier concepción del mundo. Respecto del problema del espacio, en relación al espacio tal y como ha sido recuperado por la historia en los últimos años, yo creo que es importante insistir en que cada vez más ha ido ganando fuerza la idea de que sin el espacio, sin la consideración del espacio, resulta muy difícil entender los procesos históricos. Cuando hablamos de espacio no debemos pensar el espacio solamente en términos de el lugar físico, de él estar ahí, porque evidentemente todos los hechos históricos acontecen en un lugar, sino más bien como una configuración del paisaje. El espacio abarca el clima, abarca la orografía, abarca la hidrografía, abarca el relieve, abarca los recursos vegetales y los recursos animales. Y la idea que yo creo que tendríamos que tener clara es que cada vez más el espacio es considerado como un actor importante dentro de la historia. Y es un actor importante porque, por ejemplo, no se come lo mismo las gentes que viven en el desierto que las gentes que viven en el Polo Norte. No se van a vestir de la misma manera las gentes que viven en un clima tropical que las que viven en un clima húmedo. No se construyen las casas de la misma manera en la montaña que en un valle, por ejemplo, fértil. Entonces, si este proceso de recuperación del espacio es importante, yo creo que es porque tiene una influencia determinante en los procesos históricos. Eso podemos verlo muy claramente en el caso de México. Podríamos decir que México es tres Méxicos: un México del norte fundamentalmente ganadero, un México del centro fundamentalmente cerealero y un México del sur fundamentalmente de cultivos tropicales. Pero yo creo que la historia de México, que ha sido la historia combinada de estos tres Méxicos, es efectivamente una historia que se determina en mucho por esta variedad del espacio fundamental. Yo creo que entonces, sin una clara noción del espacio como actor histórico, resulta muy difícil entender los procesos sociales y los procesos de la historia de las civilizaciones. Ya estamos nuevamente aquí, entre maestros. Ahora veamos una experiencia en clase en la que los alumnos de quinto grado de la Escuela Félix Jiménez Nájera trabajan las nociones de temporalidad y espacialidad. Esta actividad es conducida por la profesora Rosa María Olivares. Buenos días, muchachos. Buenos días. ¿Qué creen? ¿Qué?
les traigo un cuento. ¿Lo quieren escuchar? Sí. Porque más que un cuento es una leyenda. Y es muy, pero muy viejita. Fíjense, esta leyenda se llama la leyenda de Buda. Y resulta que hace muchos, pero muchos años, un rey llamado Suddhadana se casó con una hermosa princesa que vivía muy cerca de su lugar. Ella era Mahamaya. Y bueno, pues los dos se casaron y vivían muy felices, pero algo les ponía muy tristes. ¿Saben qué era? Que no podían tener hijos. Ella, en una noche, tuvo un sueño maravilloso. Y cuando despertó y le contó a los sabios brahmanes esto, ellos le dijeron que eso era una señal de que ella iba a ser la madre de una persona muy importante para toda la humanidad. Aquellos predicadores le habían dicho que su hijo iba a ser un Buda. Y dice la leyenda que así pasaron los años. Y cuando Buda tenía 45 años, pues ya había recorrido una inmensa región y ya había dicho a muchísimos hombres su filosofía, su pensamiento, su sentimiento. Y les dijo también, ahora ustedes ya saben cómo hacerle para encontrar la felicidad, para resolver los problemas de la vida. Adelante, que en este momento acaba de terminar mi misión. Y colorín colorado, esta leyenda se ha terminado. Oigan, ¿alguien sabe de dónde es? ¿Zulem? ¿De India? De India. Exactamente, es de India. Esa leyenda es hindú. Y hoy vamos a iniciar con un tema nuevo. Las civilizaciones agrícolas del viejo mundo. Y estas son Mesopotamia, Egipto, India y China. Son 4 civilizaciones de las que vamos a hablar hoy. ¿Qué les gustaría saber de estas 4 civilizaciones? A ver, Ivonne, ¿qué te gustaría saber? Me gustaría saber el tiempo en que sucedió. Mariano. ¿En dónde se ubica? ¿En dónde se ubica? ¿Y para qué quieres saber eso? Para saber cómo se desarrolló su cultura. ¿Les gustaría conocer todo eso que ustedes están preguntando? Sí. ¿Sí? Bueno, pues entonces vamos a hacer lo siguiente. En su libro de historia van a investigar el tiempo, el espacio, el clima, las costumbres. Creo que lo más importante es comenzar por estos 2 puntos. El tiempo y el espacio. Pues miren, como lo hemos venido haciendo en nuestra línea del tiempo, que vamos trabajando, ¿sí?, cada una de las etapas de la historia, vamos a ubicarnos en esta parte que está de color naranja. Aquí vamos a ubicar a las 4 civilizaciones. En esta parte de aquí vamos a iniciar con Mesopotamia, que es la civilización más antigua. Después tendríamos a Egipto. Esta está ubicada en el año 3000 antes de Cristo. Seguiría India, de donde les conté la leyenda. Esta civilización está ubicada en el año 2700 aproximadamente.
Todo esto es antes de Cristo. Y terminaríamos con China. Esta civilización china está ubicada aproximadamente en el año 1700 antes de Cristo y llega aproximadamente al año 800 después de Cristo. Nosotros, así como viene la línea, estamos en esta parte. En este pequeño pedacito que ven ustedes aquí, ahí estamos ubicados nosotros. Pues yo les traje un mapa. Aquí vamos a poder observar en dónde se establecieron esas 4 civilizaciones. Aquí tenemos a Egipto. Aquí está Mesopotamia. En esta parte de aquí está India y en esta parte de aquí se encuentra China. Ahora déjenme que les muestre un mapa actual, ¿sí?, en el cual vamos a ver las mismas civilizaciones, pero ubicadas en este espacio. En donde ahorita está Irak, en esta parte de aquí, Irak, Irán, ocupaba el territorio Mesopotamia. En lo que es Egipto, Libia, Sudán, toda esta parte de aquí corresponde a la civilización de los egipcios. Y en este continente, que es el asiático, se encuentra China. Estos fueron los 4 lugares que ocuparon esas civilizaciones: Mesopotamia, Egipto, India y China. Vamos a utilizar nuestro libro de historia. Busquen su información y luego dibujen, por favor, las características representativas de cada una de las civilizaciones. Ya se tienen idea de lo que vamos a investigar, ¿ok? Bien, vamos a hacerlo. Bien, ya terminamos, ¿verdad? Vamos a pasar y colocar nuestro dibujo y platicar acerca, que nos compartan la información que obtuvieron. Y los demás vamos a guardar silencio, vamos a observar a nuestro compañero y a escuchar la información que nos van a dar. En Mesopotamia existían sus viviendas que por fuera parecían pirámides, pero por dentro eran unas casas amplias y muy frescas. Los egipcios escribían en hojas de papiro. Los escritores hindúes eran muy importantes para la sociedad. En China, las cuencas de los ríos Anjo, conocido como el río Amarillo, y Yangtze. ¿Cuál es la característica más sobresaliente de estas civilizaciones? Las 4 están junto a ríos. Las 4 están junto a ríos. Al haberse desarrollado en estos 4 ríos, o en estos ríos más bien, propiciaron que se desarrollara la agricultura. Y esto dio origen a que empezaran a formarse las ciudades y posteriormente crecieran los grandes imperios, puesto que la agricultura fue una de sus principales bases económicas. Así que bueno, damos por concluido el tema, ¿sí?, comprendiendo por último que las civilizaciones de Mesopotamia, Egipto, India y China son muy importantes porque de ellas tenemos una herencia cultural grandísima. En esta actividad realizada por niños y niñas de 5º grado, apreciamos varios aspectos interesantes. Maestra Luz Helena, ¿qué nociones se trabajan en esta actividad? Yo me di cuenta que la maestra, además de que tiene una excelente narración, lo cual es muy importante para todos los maestros hoy en día, rescata varias nociones importantes. Una de ellas es la cuestión de la cronología, en donde les va explicando a los chiquitos precisamente cómo van surgiendo estas culturas. Otra muy importante es precisamente la de cultura, de manera muy amable, por medio de esta leyenda del Buda. Ella les explica lo que es
esto de una cultura diferente. Aquí nosotros podemos ver cómo nosotros tenemos nuestras propias leyendas en nuestro propio espacio, y allá en la India tienen sus propias leyendas en su propio espacio. Por supuesto, entonces aquí unimos ya otro interesante momento, que es el de los espacios. El espacio de la India, ese espacio que nos queda tan lejos incluso a los adultos, ya me imagino para los alumnos cuán lejano debe de estar. Ella hábilmente utiliza entonces mapas. Creo que la utilización de los mapas, como hemos venido viendo a través de esta charla, son importantísimos. La utilización del mapa no únicamente del pasado, sino que ella también utiliza un mapa del presente, en donde volvemos a ver la relación pasado y presente, y cómo estas relaciones siempre se van a ir uniendo. Estos mapas además pueden ser utilizados para muchísimas otras cuestiones, para cuestión de migraciones se pueden explicar. No son lugares cerrados, son lugares cuyas fronteras están abiertas, y en un momento dado las personas van a migrar de un lugar hacia otro. Esas migraciones también nosotros las podemos explicar por medio de un mapa. O sea, un mapa va a ser esta puerta maravillosa hacia el espacio y también hacia el tiempo de ayer y el tiempo de hoy. Creo yo que esta es una experiencia muy interesante, en donde la maestra, que inicia con una leyenda, termina con toda una lección también incluso de economía, en donde les explica a los niños y niñas cómo surge esta economía de tipo agrícola, que va a ser lo mismo que vamos a encontrar en Mesoamérica posteriormente, y cómo el agua va a ser muy importante, los ríos, cómo estas civilizaciones se van a establecer no en vano cerca de ríos. Todo esto el día de mañana me imagino que la maestra lo podrá utilizar para explicar Mesoamérica, que viene también en su programa de quinto año. Entonces creo yo que esta es una excelente actividad que nos muestra cómo podemos hacer de la historia algo mucho más sencillo, más agradable. Y divertido sobre todo. Claro que sí. Bien, Blanca, ¿qué habilidades desarrollan los alumnos? Pues los niños están desarrollando aquí muchas habilidades, entre ellas lo que les cuesta mucho trabajo a los niños, saber escuchar. Sí, aquí la maestra narra algo muy interesante, por eso los niños están escuchando, y sobre todo cuando ellos mismos pasan a exponer su línea del tiempo, los compañeros se escuchan. Otra habilidad muy buena que aquí se desarrolla es la que los niños están investigan en sus propios libros, ¿sí? Y la maestra no da la clase, sino ellos son los que están participando, ¿sí? Otra habilidad que aquí encontramos es la de exploración, sí, porque a la hora de estar investigando están explorando su libro y están resaltando los momentos más importantes de la cultura que ellos quieren hablar, ¿sí? Igualmente, formas artísticas, creatividad a la hora de dibujar y colorear. Perfecto. Maestro Francisco, ¿qué otras actividades podemos recomendar para trabajar las nociones de temporalidad y espacialidad en la escuela primaria? En este video que hemos visto de la clase de la maestra, hay varias nociones que se trabajan. Por supuesto, la noción temporal, la noción espacial, pero también está la noción de tiempo histórico. Y posteriormente ella termina con la noción de orden histórico, que es muy importante, ya que lleva un orden secuencial. Y ubica en ese mismo orden secuencial las diferentes culturas que están relacionadas unas con la otra. Es muy interesante la clase que se ha visto, porque aparte de esas nociones que la maestra desarrolla con una narración excelente que hace, la cual motiva a los alumnos, estimula su imaginación, y esa misma motivación lo lleva al desarrollo de habilidades, como cuál. Bueno, pues hemos visto primero la lectura analítica que ellos hacen, para después en esa lectura investigan, y luego se manifiesta en expresión oral y expresión escrita. Todas esas habilidades desarrolladas que la maestra en una sola clase de historia conlleva pues al desarrollo de las propias nociones. Y en este caso, otra forma de trabajar las nociones es, por ejemplo, con un recurso didáctico que se llama la historieta, en la cual el niño, previo conocimiento, previa investigación, ubica en una forma temporal y espacial las secuencias de un hecho histórico. Si estamos hablando de la independencia de México, las diferentes etapas, los diferentes procesos, él los puede ubicar de acuerdo con el inicio, el desarrollo y la conclusión. Y en esa forma se desarrolla pues la noción temporal y espacial en una sola actividad.
que es la historieta. Gracias, maestro. Gracias. ¿Qué quiere agregar? Actividades podrían ser, por ejemplo, la creación de un museo al interior de la escuela. Esa es una actividad muy importante. Se les puede pedir a los niños, a las niñas que traigan elementos que nos ayuden a comprender el pasado y el presente, porque muchas veces los maestros dicen, pues es que no hay tiempo de llevarlos a los maravillosos museos que tenemos en la Ciudad de México. Entonces, si nosotros creamos nuestro propio museo al interior de la clase, del salón de clases, es una actividad muy interesante. Otra más puede ser una visita al vecindario. No tiene uno que salir mucho, que ir muy lejos, ¿no? Puede uno visitar al panadero y ver cómo se hace el pan. ¿Y el pan de qué se hace? De trigo. Entonces volvemos aquí a lo mismo, y nosotros sembramos trigo, ¿y desde cuándo sembramos trigo? Bueno, el trigo nos lo traen otra vez de Europa. Este tipo de cuestiones nos hacen otra vez pensar en nuestra espacialidad. El ayer, el hoy, la espacialidad y el tiempo que siempre van a estar unidas. Incluso trabajar con estas líneas de tiempo, cuestiones de vida cotidiana, puede ser otro elemento muy importante. En la parte inferior de las líneas del tiempo podemos trabajar cuestiones sobre, por ejemplo, el transporte. ¿Cómo era el transporte ayer? A nuestros niños es muy difícil que imaginen una ciudad sin autobuses y sin automóviles. Si nosotros les explicamos que durante la colonia, por medio de una pequeña investigacioncita que podemos hacer juntos en equipo, pues no había ese tipo de automóviles, sino que el transporte era más bien con base en los arrieros, en sus mulitas, y que una de las mercancías que transportaban, además de la plata, por supuesto, va a ser el tabaco, porque el tabaco va a ser muy importante para las mujeres, ya que las mujeres en sus tertulias fumaban más que los hombres incluso. Entonces ese tipo de detalles les encantan a los chicos y podemos ir viendo el desarrollo precisamente del transporte abajo en la parte inferior de nuestra línea del tiempo. O sea, son recursos didácticos pequeños que están al alcance de cualquier maestro y que hacen de la historia algo más agradable. Que la enriquecen, ¿verdad? Sí, maestra Blanca. Otra estrategia podría ser la escenificación, es que los niños lleven vestuario de X época, por ejemplo, de la Revolución, y se vistan con esa vestimenta que llevaron y escenifiquen un día común en esa época, ¿sí? Ellos imaginándolo o igualmente escenificando algún personaje de alguna época. Bien. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, pues con esto concluimos nuestro programa del día de hoy. Queremos agradecer nuevamente la participación de la maestra Blanca Garcés Díaz, el profesor Jesús Francisco López y la doctora Luz Helena Galván. Y sobre todo, gracias a ustedes por habernos acompañado aquí, Entre Maestros. En nuestro segundo programa, se trabajaron las nociones de tiempo y del espacio histórico. Esperamos contar con su presencia en el siguiente de la serie, en donde hablaremos del pasado presente y otras nociones en la enseñanza de la historia. Cualquier duda, comentario o sugerencia que nos hagan llegar será bien recibido en la dirección que aparece en sus pantallas. Hasta la próxima.